Vamos a grabar la clase. Damos comienzo. Bien, chicos. Hasta ahora ustedes lo que vieron fueron principios básicos de dinámica de estructura. Bien. Nos detuvimos tanto en sistemas de un grado de libertad como de varios grados de libertad y bueno, aprendieron cómo trabajar tanto en la determinación de modos, cómo juega el amortiguamiento también, los diferentes tipos de solicitaciones que puede haber y bueno, cómo proceder en caso para integrar en varios grados de libertad el tema de la superposición modal. Bien, esa es la primera parte de la materia. Ahora vamos a comenzar ya con lo que sería la segunda parte, que es la parte de del diseño sismo resistente. Bien, detuvo la grabación. Entonces, la idea era comenzar hoy por la parte 1 del reglamento, pero bueno, el doctor Ramallo no va a poder dar la clase hoy, entonces hoy vamos a ver otra cosa que es muy importante que sepan, porque la van a aplicar todo el tiempo, y es el tema de los materiales. ¿Bien? Los materiales en las construcciones sismo resistentes. ¿Se ve la presentación o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Sí se ve. Bien. Bueno, básicamente, para los que son, ustedes saben, las estructuras de hormigón armado suelen ser las que más están afectadas por la acción sísmica, ¿bien? Y el objetivo básico de este curso es básicamente aprender cómo dimensionar esas estructuras de hormigón para que puedan resistir la acción de un terremoto. ¿Bien? Para ello tenemos que comprender el comportamiento de tres tipos de materiales bien diferenciados. Por un lado tenemos el hormigón no confinado, que es el hormigón simple convencional que ustedes han visto en la materia de estudio de materiales. ¿Bien? Por otro lado tenemos el hormigón confinado, que vamos a ver hoy algunas características básicas de lo que sería el hormigón confinado, y por otro lado lo que sería el acero de refuerzo. ¿Bien? Pero antes de adentrarnos en lo que son estos materiales propiamente dicho, una cualidad que es de vital importancia en el estudio de estos materiales y del comportamiento global de las estructuras ante un sismo es el tema de la ductilidad. Bien, como ustedes saben, el diseño sismo resistente tradicional tiene como principio fundamental evitar el colapso de las estructuras. A esto usualmente se le llaman en los códigos seguridad de vida, ¿bien? Porque intenta proteger la vida de los ocupantes. Para poder lograr ese objetivo de una manera económicamente viable, es necesario asegurar la incursión de ciertos componentes estructurales en campo no lineal de forma de que disipen energía. ¿Bien? Si nosotros quisiéramos hacer una estructura que se comportara en estado elástico plenamente, probablemente la pudiéramos dimensionar, pero sería económicamente inviable porque nos darían dimensiones de elementos y cuantías de armadura extremadamente grandes. ¿Bien? Entonces, justamente por eso, lo que hace el diseño sismo resistente tradicional es adoptar un criterio que permite que las estructuras sufran daños durante un sismo, ¿bien? Y que concentra la no linealidad en ciertos puntos, ¿bien? Que ya vamos a ver, que son los puntos donde se forman las rótulas plásticas, ¿bien? Y permite que ahí se produzca una disipación de energía de manera tal de impedir el colapso de la estructura, ¿bien?
Como es necesario que estos materiales incursionen en deformaciones inelásticas, es deseable que los mismos tengan una gran capacidad de deformación por encima del rango elástico. Por eso estamos tratando de materiales con gran ductilidad. ¿Bien? Pero, ¿qué es la ductilidad? Me podrán decir ustedes. Y bueno, en realidad la ductilidad de un elemento en general se cuantifica como el cociente entre una deformación última y una deformación de fluencia. ¿Bien? Esa deformación puede ser tanto una deformación específica, como está especificado acá como epsilon sub u, una deformación de curvatura, como phi sub u, o una deformación tipo desplazamiento, como delta sub u. ¿Bien? Y bueno, y las deformaciones... Ingeniero, sí. Disculpe. Sí. No sé si está cambiando la diapositiva. No. Bien, porque como hacía referencia a alguna fórmula y capaz que no... ¿Se ve la fórmula o no? A lo mejor hay un retraso. Se ve solo no se ve, ingeniero. Se ve la que dice introducción nomás. A ver, probemos de vuelta. No está en modo presentación, creo, ingeniero. Bien. ¿Se ve ahí o no? ¿Ven la presentación ahora o no? Se ve. Ahí sí. Ahora sí. Ok, bueno, cualquier cosa me avisan porque no me apareció nada acá y a lo mejor hay un conflicto. ¿Bien? Bueno, como les decía, la utilidad la podemos cuantificar como el cociente entre una deformación última y una deformación de fluencia. La deformación puede ser tanto deformación específica, como les decía, el tipo epsilon, deformación de curvatura phi o deformación tipo desplazamiento, delta. ¿Bien? Entonces acá tiene los tres distintos tipos de ductilidad que se suelen usar, ¿bien? En la práctica. Nosotros vamos a trabajar en general más con la ductilidad de desplazamiento en este curso, pero sepan que también existen estas dos ductilidades, tanto de deformación como de curvatura. ¿Bien? En general, a la ductilidad de deformación específica la utilizamos para caracterizar a los materiales y la obtenemos de las curvas tensiones de formación. ¿Bien? Bien. Y a la ductilidad de curvatura la utilizamos para cuantificar la ductilidad de elementos estructurales que pueden ser vigas, columnas y tabique. Y esas las podemos obtener de curvas que relacionan, por ejemplo, el momento con la curvatura de la sección. ¿Bien? Y por otro lado tenemos la ductilidad de desplazamiento, que sirve para cuantificar a nivel global la ductilidad de una edificación, que estas son las curvas que relacionan los cortes, ¿no es cierto?, los cortes basales en general, con los desplazamientos globales de una construcción. ¿Bien? Entonces veamos este gráfico. Fíjense, acá tenemos fuerza, ¿no es cierto?, fuerza lateral, que cuantificada como corte, por eso la letra B, y desplazamiento. ¿Bien? Ante un determinado sismo, nosotros pudiéramos elegir dos caminos. ¿Bien? Por un lado sería, si queremos que la estructura se comporte en rango elástico, bien, podríamos adoptar este enfoque, ¿no es cierto? O sea, para un desplazamiento último,
se tiene que cumplir que la estructura resista la fuerza de corte V sub E. ¿Bien? En cambio, eso sería, como les decía, un diseño antieconómico. ¿Bien? Lo que nosotros hacemos convencionalmente es dejar que la estructura incursione en campo inelástico, como les decía, de tal manera de obtener un camino como este. ¿Bien? O sea, arrancamos con una recta que denota elasticidad, ¿bien? Y llegamos a un punto de fluencia, ¿bien? Y a partir de ahí quedará constante en la fuerza, ¿no es cierto? Esa, y llegaremos a resistir el mismo desplazamiento delta sub U, ¿bien? Entonces nos ahorraríamos ahí tener que diseñar una estructura para esta fuerza tan grande, ¿bien? Tendríamos que diseñar para una fuerza más chica, pero asegurando, ¿no es cierto?, que tengamos una cierta ductilidad, mu sub delta, como puse acá, ¿bien? Bien, bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto ya sería un comportamiento real y cómo varían las definiciones, ¿no es cierto?, del desplazamiento de fluencia según distintos criterios, porque cada norma establece un criterio para la definición de cuándo es el desplazamiento de fluencia diferente, ¿bien? Esto es lo que denota esta diapositiva, ¿ven? Y acá ni qué hablar con el desplazamiento último, ¿bien? Hay normas que dicen, bueno, toma el desplazamiento último como el punto a partir del cual se pierde una resistencia con respecto al punto máximo, ¿bien? O otro como directamente la deformación última o el desplazamiento último que resiste el elemento, ¿ven? Entonces este grafiquito sirve para ilustrar eso. Pero en general, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener un esquema de este tipo. Vamos a arrancar con una recta, ¿no es cierto?, llegaremos a un punto donde se produzca la fluencia y de ahí incursionaremos en campo inelástico hasta alcanzar el desplazamiento último, ¿bien?, de la estructura, que será de acuerdo a, ¿no es cierto?, a las aceleraciones o a los espectros que nos dé la norma, que ya lo van a ver más adelante, ¿bien? Entonces, volviendo ahora al tema de los materiales, vamos a empezar por el primer material, que sería el hormigón no confinado. Fíjense, acá tenemos curvas, tensiones de formación de hormigón no confinado. Estas son las clásicas que ustedes conocen de estudio de materiales. Fíjense, en este caso tenemos una resistencia máxima de aproximadamente 20 megapascales y una deformación última de aproximadamente un 4 por 1000, ¿bien? Este sería un clásico ejemplo de un hormigón H20, por ejemplo, ¿bien? En cambio, ustedes pueden ver que a medida que aumenta la resistencia del hormigón, es decir, que nos vamos más arriba, ¿bien?, estas curvas van más arriba, ¿bien?, la capacidad de deformación es como que se va perdiendo, ¿bien? Entonces hay una aparente fragilidad para hormigones de alta resistencia. En general, en el diseño sismo resistente no suelen utilizarse hormigones de alta resistencia, justamente por esto, ¿no es cierto?, porque provoca una aparente fragilidad del material y además, como vamos a ver un poquito más adelante, para los requerimientos para confinar hormigón de alta resistencia en cuanto a armadura son inviables desde el punto de vista económico, ¿bien?, porque requieren mucha armadura para poder confinar esos hormigones. Entonces, en principio, para el diseño sismo resistente quedarían, por lo menos según la norma nuestra, descartados los que son los hormigones de alta resistencia, ¿bien? Es deseable trabajar con H20, H25 hasta H30, más no, ¿bien? Bueno, parámetro que ustedes conocen ya del hormigón no confinado es el F'C, ¿no es cierto?, la resistencia especificada a compresión de probeta cilíndrica a 28 días de edad, ¿bien? Esto ya lo han visto en hormigón. Ya se saben, bueno, esto es lo que les decía un poco de las curvas, que cuanto mayor es la resistencia especificada, se verifica que las deformaciones en el pico y las correspondientes a la primera fisura decrecen, ¿bien?
Entonces tenemos una fragilidad aparente de hormigones de alta resistencia, que es lo que estábamos hablando. ¿Bien? Con respecto al módulo de elasticidad, generalmente se calcula como el módulo secante bajo una carga de compresión aplicada lentamente hasta alcanzar una tensión que es igual al 50% de la tensión de la resistencia especificada del hormigón, ¿bien? 0,50 de F'C. ¿Bien? Eso está definido según el reglamento, ¿bien? Entonces, en general, el CIRSOC 201 nos da una expresión que es la que estuvimos utilizando hasta el momento, ¿no es cierto?, cuando vimos los programas, para definir cuánto es el módulo de elasticidad del hormigón. Entonces vamos a tener que E sub C igual a 4700 por la raíz de F'C. Por lo menos eso es lo que dice el CIRSOC 201-2005. ¿Bien? Y es con lo que venimos trabajando hasta aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, en realidad el reglamento CIRSOC 201 está pensado para el dimensionado de elementos estructurales en general y no en el caso de la solicitación física en particular. Entonces lo que ocurre es que cuando definieron esa expresión para calcular el módulo de elasticidad, la han hecho con el objetivo de que ese módulo provea valores conservadores de flecha tanto en vigas como en losa. ¿Bien? O sea, ustedes saben que a menor módulo de elasticidad la flecha tiende a ser un poquito mayor. ¿Bien? Cuando la calculan a carga gravitatoria. Entonces, cuando definieron esa expresión en particular, estaban pensando en dar valores conservadores de flecha en viga y en losa. ¿Bien? Además, en ensayos de estructura de hormigón a escala real, se pudo verificar que los ensayos de probeta a compresión en general dan una estimación baja de los valores medidos in situ de la resistencia del hormigón. ¿Bien? Es decir, que en general E sub C suele dar un valor más bajo del módulo de elasticidad real. Y a esto, si le sumamos que la carga sísmica es una carga dinámica, ¿bien? En general, vamos a tener que los módulos de elasticidad del hormigón suelen ser mayores que los que se obtienen de ensayo a compresión realizado a baja velocidad, ¿bien? Y en general, para el caso sísmico, suelen ser entre un 30 y un 40% más grandes los módulos de elasticidad. Entonces, la expresión que vamos a tomar nosotros para calcular el módulo de elasticidad en el hormigón es esta que está acá, ¿bien? Vamos a mayorar un 30%, ¿bien? Por eso multiplicamos por 1,30 la expresión que nos da el reglamento CIRSOC 201, ¿bien? Entonces nuestros modelos, el modelo del edificio que vamos a hacer más adelante, ¿bien? Ya saben, cuando vayan a calcular el módulo de elasticidad del hormigón, lo van a calcular con esta formulita, porque es la que corresponde, ¿bien? Para el caso sísmico. Además, tenemos que, si tenemos valores bajos del módulo de elasticidad, vamos a tener estructuras más flexibles, ¿bien? De periodo más largo. Entonces, si vamos a... Sí. Pero, si puede volver a la diapositiva anterior. Sí. Sí. Si yo o sigo viendo hormigón no confinado. No, sí es hormigón no confinado lo que estamos discutiendo. Sí. Bien, yo hago un cálculo estático, con todas cargas estáticas tengo que usar el módulo de elasticidad correspondiente sin el 1,3S. Si vos, por ejemplo, querés hacer un análisis de carga gravitatoria, bien, sí, de cuánto va a ser la flecha en viga y en losa, podés usar el módulo de elasticidad de 4700. ¿Bien? Y si hago, por ejemplo, una verificación por un cálculo sísmico, ahí sí tomo un módulo de elasticidad mayor. Ahí tendrías que tomar un módulo de elasticidad mayor. ¿Bien? Bien. Como acá nos vamos a detener en el tema sísmico, por el nombre de la materia, ¿bien?
Les pido que cuando modelen el edificio utilicen esta formulita para calcular el módulo de elasticidad. ¿Bien? No la que venían usando hasta ahora. ¿Está? Y van a ver además, eso cuando... Disculpe, por ahí creo que alguien quiere entrar. Cuando tenemos valores bajos de módulo de elasticidad, tenemos mayor flexibilidad, ¿bien? Periodo más largo. Y si lo vemos nosotros en un espectro, ¿ustedes ya han visto espectro de diseño o no? Sí. Bueno, si lo vemos en un espectro, vamos a tener cortes sísmicos más bajos, ¿bien? Porque son estructuras de periodo largo, entonces tienden a estar, si vemos en un espectro de pseudoaceleración, ¿bien? Por ejemplo, el espectro que te da el reglamento, cuanto más nos vamos, cuanto más grande se hace el periodo, ¿bien? Los cortes sísmicos nos van a dar más bajos. En cambio, si tenemos un valor un poco más alto del módulo de elasticidad del hormigón, vamos a tener una estructura un poquito más rígida, ¿bien? Y los cortes sísmicos van a resultar más altos. Entonces podemos decir que en realidad adoptar un módulo de elasticidad un poquito más grande, ¿bien? O sea, mayorado un 30%, en cierta manera, nos está dando un criterio conservador con unos cortes sísmicos que van a ser un poco más altos. ¿Sí? ¿Se comprende eso o no? Bueno. Con respecto a la capacidad flexional de un elemento estructural, ¿bien? El hormigón, ¿cómo es el comportamiento del hormigón no confinado? Ustedes hasta ahora, ¿no es cierto?, han visto en hormigón 1 probablemente los diagramas de tensión que genera el hormigón para contribuir, ¿no es cierto?, a la resistencia flexional de, por ejemplo, una viga. ¿Bien? Entonces, acá nosotros vamos a utilizar un bloque rectangular equivalente de tensiones para el hormigón comprimido. En esa línea, igual a lo que han visto ustedes en hormigón 1. ¿Bueno? O sea, y acá en esta figura pueden ver que tenemos, ¿no es cierto?, nuestro elemento, sería nuestra viga. Tenemos el diagrama de deformaciones. Acá tenemos la deformación máxima de compresión, epsilon sub c, y la deformación máxima del acero, epsilon sub s, ¿bien? Tenemos el diagrama real del comportamiento del material, que sería, no sé si se acuerdan, la parábola que se veía en el reglamento viejo de 1980, ¿bien? Esta es la parábola, que denotaría el comportamiento real, y tendríamos, pero para el diseño vamos a utilizar nosotros el bloque equivalente de tensiones que define el reglamento CESOC 201 nuevo. ¿Bien? Ese bloque equivalente tiene una tensión que es igual a alfa por F'C, ¿bien?, que es constante, y se extiende, ¿no es cierto?, hasta una fibra A que es igual a beta por C, ¿bien?, de manera tal que la fuerza, esta C mayúscula, es igual al que te produce este bloque real de tensiones, ¿bien?, y el momento que se produce entre la tracción del acero y la compresión es igual al que se produce en este diagrama. ¿Bien? Entonces, si hacemos esa igualdad, vamos a tener que la fuerza de compresión C en el hormigón es igual al ancho B por beta por C, que era beta por C es la altura, ¿no es cierto?, del bloque equivalente de tensiones, por alfa por F'C. Bien, que este es el valor de la tensión uniforme de ese bloque equivalente. Y a su vez, el brazo de palanca, ¿no es cierto?, el momento C por I, bien, va a ser igual a este valor que está acá, alfa por beta por 1 menos 0,50 por beta B por C cuadrado por F'C. Bien. Bueno, según el reglamento, alfa es 0,85 independientemente del valor de resistencia especificada del hormigón que tomemos. ¿Bien? Y beta va a variar entre 0,65 y 0,85. ¿Bien?
En general, si tenemos un hormigón de resistencia con resistencia especificada menor que 30 megapascales, vamos a tener un beta de 0,85. Y si tenemos uno de mayor resistencia, podremos aplicar esta fórmula, ¿bien? Que es 0,85 menos 0,008 por F'C menos 30. Bueno, con respecto a las deformaciones últimas de compresión en el hormigón no confinado, ya saben ustedes que en general el CIESOC 201 toma como deformación última del hormigón a la compresión el 3 por 1000. ¿Bien? Eso es válido para elementos con carga axial uniforme o con valores de momento constante. ¿Bien? Pero en el caso de acción sísmica en general tenemos gradiente de momento y carga axial porque están cambiando instante a instante. ¿Bien? Incluso donde teníamos en un momento teníamos compresión, de un momento al otro podemos pasar a tener tracción. ¿Bien? Como consecuencia de la acción dinámica del sí. ¿Bien? Entonces, este valor de 3 por 1000 queda un poco corto. Para el diseño de estructuras sismo resistentes, lo que vamos a hacer es, vamos a adoptar un valor conservador de deformación de compresión última del 4 por 1000. ¿Bien? Y lo vamos a ver cuando diseñemos los TABIC. Entonces ya saben ustedes que en general la deformación última de compresión del hormigón no confinado va a ser del 4 por 1000 en estructuras sismo resistentes, diferenciándola de lo que eran las estructuras diseñadas a carga gravitatoria que habíamos visto en hormigón. ¿Bien? Con respecto a la resistencia a la tracción del hormigón no confinado, en general vamos a despreciar la contribución del hormigón a la tracción en el diseño de los elementos sismo resistentes, como norma general. ¿Bien? Sin embargo, vamos a tener casos donde vamos a tener que estimarla para, por ejemplo, definir el comienzo de la fisuración. ¿Bien? En esos casos, tenemos que para hormigón no confinado a tracción pura, la resistencia a la tracción de F'T es igual a 0,50 en la raíz de F'C. ¿Bien? Y para hormigón sometido a tracción por flexión, la resistencia a la tracción va a estar dada como 0,75 de la raíz de F'C. Y son valores que lo van a ver metido en alguna de las formulitas cuando veamos el reglamento. ¿Bien? Se deben a esto, a que viene de la resistencia a tracción del hormigón no confinado. ¿Bien? Entonces, ahí vimos lo que sería un material de los tres. ¿Está claro? Es un poco un repaso de lo que ustedes ya conocían de tecnología de los materiales, aplicado, ¿no es cierto?, con ciertas particularidades para lo que sería solicitación sí. ¿Alguna duda hasta acá? No, ingeniero. Bien. Bueno, ¿por qué hablamos de hormigón confinado? A veces pasa que estos valores de deformación última del hormigón no confinado, del 4 por 1000, son insuficientes para alcanzar una estructura con un determinado valor de ductilidad de diseño. ¿Bien? Porque nos va a pasar que vamos a tener una fisuración bastante grande en el hormigón de recubrimiento. O sea, ya a partir del 4, de una deformación última en el hormigón no confinado del 4 por 1000, ¿bien?, ya se empieza a ver fisuración, una fisuración importante en el recubrimiento del hormigón. ¿Bien? Y en los casos en que nosotros tenemos que asegurar esos valores de ductilidad de diseño, ¿bien?, no queda otra que confinar el hormigón en esa zona comprimida. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a confinar ese hormigón? Una alternativa podría ser ponerlo en encamisado, por ejemplo, ¿bien?, que impida que el hormigón se deforme en la dirección transversal al eje longitudinal, ¿bien?, en la dirección perpendicular al eje longitudinal. Pero bueno, eso, como ustedes saben, es un poco usado.
Entonces nosotros en general vamos a recurrir a armadura transversal para confinar el hormigón comprimido en la zona del núcleo de la sección. ¿Bien? Es decir, que nuestros estribos van a ser los encargados de impedir que el hormigón se expanda, ¿no es cierto?, en la dirección de su sección transversal. ¿Bien? Esa armadura transversal impide la falla en la zona de rótulas plásticas, porque confina el hormigón comprimido en el núcleo, ¿bien?, y ya vamos a ver los beneficios que eso trae. Y por otro lado, y no es menor esto, impide el pandeo de barras de refuerzo longitudinal. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros densificamos, es muy común en el diseño sismo resistente densificar estribos en zona de rótulas plásticas. Ya lo van a estudiar ustedes a eso, ¿bien?, con las próximas clases. Y acá tenemos el beneficio de que esa armadura transversal confina el hormigón, ¿no es cierto?, o sea, transformando ese hormigón no confinado en un hormigón confinado. Y por otro lado impide que en el caso de que haya compresión, que las barras de acero longitudinal pandeen, ¿bien?, que también suele ser otro tipo de falla muy común. Entonces fíjense, supongamos que tenemos una columna circular que tiene un sunchado continuo, ¿bien? Entonces lo que van a ver acá es que en general, cuando el estribo, ¿no es cierto?, tiende a ejercer una presión sobre las paredes del hormigón, ¿bien? En el caso en que sea un refuerzo espiral, esa tensión va a ser uniforme en todas las caras de la columna, ¿bien? Entonces se produce un diagrama de tensiones como el que tenemos acá, ¿bien?, donde esta tensión F'L es la tensión de confinamiento que ejerce la armadura transversal, ¿bien? Y acá se generan dos reacciones, ¿bien?, que serían las que actúan de forma axial a la barra, ¿no es cierto?, a la barra transversal, al refuerzo transversal. Bien. Bueno, esta sería, ¿no es cierto?, la tensión de fluencia de la barra de acero transversal, y esta sería el área transversal de esa barrita, ¿bien?, de ese suncho. Eso, entonces acá en las secciones circulares lo que se logra es, al tener la tensión uniformemente distribuida en todas las paredes, logramos un confinamiento parejo. ¿Bien? En cambio, cuando tenemos secciones que son rectangulares o cuadradas como esta, lo que podemos ver es que en general el efecto de confinamiento, bien, se va a concentrar en el núcleo, ¿no es cierto?, y se va a transferir a la zona donde van las barras longitudinales o sea, acá este es el estribo, ¿no es cierto?, y acá van las barras longitudinales de la sección, ¿bien? Entonces, en general, el hormigón confinado va a ser el área que está en blanco, ¿bien? Y lo que vamos a tener sombreado sería hormigón que no está confinado, ¿sí?, y que posee las características que hemos discutido antes. Entonces, fíjense, donde haya barras longitudinales, vamos a tener un efecto adicional de confinamiento, ¿bien? Y esto ¿por qué pasa? Porque se produce por efecto arco una transferencia de carga, ¿bien?, a la armadura transversal, ¿bien?, mediante la armadura longitudinal. Es como si la armadura longitudinal sirviera de apoyo al estribo, ¿bien? Entonces por ahí se transfieren las tensiones de confinamiento, en el caso de una sección rectangular de hormigón, ¿bien? Y acá, en esta figura está un poquito más claro, fíjense, en el caso de una columna circular, ¿ven?, tenemos la tensión uniforme de las paredes, y en el caso de una sección de hormigón rectangular, tenemos los arcos que se generan, y el área de hormigón confinado sería la que está en blanco, y lo que está en rojo sería el hormigón no confinado.
Y fíjense el efecto de la separación de los estribos, ¿bien? Acá tenemos un estribo, esta sería una vista corte, ¿no es cierto? Tendríamos acá un estribo, acá otro estribo y acá otro estribo, ¿bien? Entre estribo, en altura, también se pierde un poco el efecto ese del confinamiento de las barras, ¿bien? Y es como que el hormigón no confinado tiende a invadir un poco la zona confinada. En ese caso, para disminuir esta influencia, lo que podría hacerse es densificar los estribos, ¿bien? Que es lo que se muestra un poquito acá en la figura de la derecha. Fíjense que tenemos más densificados los estribos, y esta parte de estas áreas de hormigón no confinado son un poquito menores, ¿bien? Bueno. O sea, ahí, ingeniero, tendríamos barras más chicas, pero más estribos. O sea, ¿nos convendría disponer así? Sí, o sea, en general lo que vos buscas, ya van a ver ustedes cuando estudien bien el tema mencionado en la zona en el detalle de la zona de formación de rótulas plásticas, que en general lo que tiende a hacerse es a densificar estribos, ¿bien? Es decir que en las zonas donde vos tengas concentrada la no linealidad, ¿bien?, vas a tener que densificar estribos de manera tal de que el hormigón se confine, ¿bien? Porque si vos tenés estribos muy separados, esto va a penetrar más, el hormigón no confinado va a penetrar más, y es posible que ante una deformación chiquita, una deformación de compresión chica, ya te salte el recubrimiento en ese caso, ¿bien? En cambio, esto va a permitir una mejor configuración resistente, ¿bien?, para incursionar, para llegar a una ductilidad alta. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Gracias. Bien. Bueno, el hormigón no confinado, que es sometido a altas tensiones de compresión, que es lo que pasa usualmente en el caso sísmico, tiende a expandirse lateralmente como consecuencia de la aparición y propagación de microfisuras. Esto no es un efecto de Poisson, o sea, porque uno lo suele asociar a esa expansión lateral como un efecto de Poisson, ¿bien? Pero en general, en el hormigón no confinado, una vez que aparecen fisuras, esa expansión lateral tiende a acrecentarse mucho, ¿bien? Entonces, por eso es que necesitamos asegurar de confinar el hormigón en esa zona. Entonces acá lo que tenemos es que si tenemos armadura transversal con poca separación entre sí, en conjunto con la armadura longitudinal del refuerzo, eso nos va a tender a restringir la expansión lateral del hormigón, ¿bien? ¿Cómo logramos confinar ese hormigón? Disponiendo armadura transversal, en conjunto con la armadura longitudinal, van a lograr confinar el hormigón. Entonces, en esa zona de compresión vamos a tener un hormigón confinado que nos va a permitir mayores tensiones de compresión y deformaciones sustancialmente más grandes de ductilidad. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado eso? Bueno, a ver, en esta curva de tensión de deformación, fíjense. La curva chiquita, esta que está aquí, ¿bien? No sé si la ven, es esta, ¿bien? Esa es la de hormigón no confinado. ¿Bien? Y la curva grande, junto con toda el área asombrada esta, corresponde a un hormigón confinado. Entonces fíjense cómo la resistencia última del hormigón confinado, F' sub cc, es mucho más grande que la resistencia especificada del hormigón no confinado. ¿Bien? Y a su vez, mucho más notorio es el aumento en la capacidad de deformación. Porque si nosotros teníamos que este hormigón no confinado, por ejemplo, tenía una deformación última del 4 por 1000, ¿bien? Acá fíjense todo lo que podemos aumentar de deformación última, ¿bien?, para el caso en que confinemos el hormigón. Entonces nuestra ductilidad se dispara. O sea, podemos lograr unas ductilidades mucho más importantes con hormigón confinado. Por eso es deseable confinar el hormigón. ¿Bien? Entonces, esta curva tiene que quedar clara, ¿bien? Porque es algo básico
y tienen que saber cuál es la diferencia en el comportamiento entre un hormigón confinado y un hormigón no confinado. ¿Bien? Por ahí esto se puede pedir como una pregunta. Una pregunta de examen o algo así. Fíjense, bueno, acá el caso de una columna circular, ¿no es cierto?, con este refuerzo longitudinal, y acá tendríamos un chunchado continuo, entonces logramos que toda la zona blanca sea la zona confinada, ¿bien? El hormigón confinado. Y lo que está ensombreado es, obviamente, hormigón no confinado, que puede fisurarse bastante, ¿bien? Entonces, fíjense, en este caso tendríamos con la armadura distribuida de esta manera, la armadura longitudinal distribuida de esta forma, ¿bien? Y la distribución de estribo con estribo de una barra en el medio, ¿bien? Y un estribo continuo en todo el perímetro, ¿bien? Fíjense cómo sería la curva que nos da la zona del hormigón confinado con respecto al hormigón no confinado. ¿Bien? En cambio, si distribuyéramos un poco más uniformemente la armadura longitudinal, podríamos hacer que estas zonas, ¿no es cierto?, transfieran un poquito mejor la carga, y se puede lograr confinar un poquito mejor el hormigón, como se muestra acá en esta figura para esta configuración de estribos. Bien, acá tenemos más barras longitudinales, están uniformemente distribuidas, bien, y hemos logrado disminuir un poquito lo que sería el hormigón no confinado. Bien, acá tenemos, bueno, la curva esta que les decía de los estribos, bien, donde se ve cómo penetra, ¿no es cierto?, el hormigón no confinado ahí. Y acá tendríamos la acción de las barras longitudinales, bien, que tienden también a hacer un empuje, una reacción que impide el expansión lateral. Bien. Bueno, para generar curvas de este tipo, bien, hay diversos modelos de hormigón confinado. El que más se usa y el más difundido es el de Mander. Acá no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero la idea es esta, ¿bien? La idea es que ustedes sean capaces de aprender este comportamiento y esta curva, ¿bien? No importa los valores. A lo mejor más adelante, en otra ocasión, lo veremos. Pero con que tengan esta noción de cómo varía el hormigón no confinado con respecto al hormigón confinado es suficiente. Bueno, obviamente que a menor separación de estribos vamos a tener mayor y mejor confinamiento, y por lo tanto mayor ductilidad. ¿Bien? Y como les decía, en general la mejora en el comportamiento del hormigón confinado se va a expresar en dos parámetros claves. ¿Cuáles son? La resistencia a compresión del hormigón confinado, F'Cc, que se incrementa con respecto a la del hormigón simple o no confinado, F'C. La magnitud de F'Cc depende de la tensión de confinamiento F'L, que es la que hemos visto acá. ¿Bien? F'L sería esta que surge de los estribos, ¿bien? Del refuerzo transversal. Entonces, ya ven ustedes que cuánto se separa esta curva del hormigón confinado con respecto a la curva del hormigón no confinado, depende en gran medida de la diferencia de las tensiones esas que nos provean los refuerzos transversales. ¿Bien? Y por otro lado, la deformación última, que es lo que decía, del hormigón confinado a compresión, epsilon sub cu, va a variar de acuerdo a la disposición y separación de estribo. Obvio que a menor separación tendremos mayor capacidad de deformación a compresión del hormigón confinado. ¿Bien? Y en ese caso es común alcanzar valores de deformación a compresión última del hormigón confinado de entre 0,012 a, observen, hasta el 5%. ¿Bien? O
sea, de 1,2 a 5%, cuando el hormigón no confinado nos resistía 4 por 1000. Tenía como deformación última 4 por 1000. Entonces observen que estamos logrando una capacidad incrementada entre 3 a 12 veces más que la del hormigón no confinado. ¿Bien? Entonces son evidentes cuáles son las ventajas del hormigón confinado con respecto al hormigón no confinado. ¿Mm? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, ingeniero. Bien. Entonces quedaría ver un tercer material que es el acero. ¿Mm? Este material ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles son las características monotónicas? Bueno, la principal fuente de ductilidad en estructura de hormigón armado es la capacidad que tiene el acero para soportar ciclos de carga repetidos a altos niveles de deformación plástica sin que disminuya significativamente la tensión. ¿Bien? Y eso es lo que lo hace desear. ¿Mm? Que el acero puede soportar ciclo de carga repetido a grandes niveles de deformación plástica sin una reducción significativa de tensión. ¿Bien? Las curvas características del acero ustedes ya las conocen. ¿Bien? Acá en este caso tenemos dos curvitas bien distintas para distintos tipos de acero. En general, el comportamiento del acero, vamos a tener un primer tramo, ¿no es cierto?, que va a ser lineal, ustedes ya saben, un tramo lineal, con un módulo de elasticidad, un módulo de Young de 200 gigapascales, hasta alcanzar la tensión de fluencia. ¿Bien? Bueno, después tendremos un plafón de fluencia, es decir, que tendremos que la deformación crece, ¿no es cierto?, a una tensión constante. Eso es lo que es el plafón de fluencia. ¿Bien? Un plafón de fluencia que tiene una longitud variable. ¿Bien? Eso depende obviamente de la tensión de fluencia, ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Bien? Después viene un segmento de endurecimiento, ¿sí?, hasta que se alcanza la resistencia máxima del acero, ¿sí?, y que, bueno, esa resistencia máxima es aproximadamente 1,5 de la tensión de fluencia, y después viene un ablandamiento donde ya cambia de signo la pendiente. ¿Bien? Bueno, en general la longitud del plafón de fluencia se va a hacer más chica a medida que la tensión de fluencia aumenta. Entonces fíjense, en este caso tenemos tres tipos de acero diferentes. Tenemos uno con tensión de fluencia de 300 megapascales, otro de 400 y otro de 520. Fíjense que el que tiene un plafón de fluencia más pronunciado es el de 300 megapascales. ¿Bien? Después se hace más chico para 400 y ya casi no existe para el de 520. ¿Bien? Una de las características deseables para el diseño sismo resistente es que el plafón de fluencia sea largo. ¿Bien? De manera tal que podamos calcular nuestros momentos de sobreresistencia de forma confiable. Ya vamos a ver eso. Pero fíjense que en este caso el acero con 520 prácticamente no tiene plafón de fluencia, entonces para los fines del diseño sismo resistente lo podríamos descartar porque no nos serviría. ¿Bien? Nosotros queremos aceros que tengan un gran plafón de fluencia. ¿Bien? Y además que tengan una baja variabilidad en la tensión de fluencia con respecto a la nominal que especifica el fabricante. ¿Bien? A veces pasa que cuando nosotros hacemos ensayos de barras de acero, ¿bien?, vienen especificadas como ADN 420, pero se verifica que la tensión de fluencia ocurre a los 500 megapascales. ¿Bien? En general, son mejores los aceros que cumplen de manera de manera más precisa con los estándares nominales, ¿bien?, que especifica el fabricante. ¿Mm? ¿Por qué es esto? ¿Por qué necesitamos tanto un plafón de fluencia largo?
como una baja variabilidad en la tensión de fluencia. Porque nosotros en el diseño, por capacidad que vamos a ver más adelante, tenemos que garantizar que la resistencia a corte en todos los elementos y la resistencia a flexión fuera de las zonas detalladas de rótulas plásticas sean mayores que las solicitaciones que derivan del desarrollo de la sobreresistencia flexional en la rótula plástica. ¿Bien? Nosotros queremos que las rótulas plásticas se generen en general en las vigas, ¿bien? Porque queremos un mecanismo de traslación horizontal de vigas, ¿bien? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero para eso necesitamos que los extremos de viga, ¿no es cierto?, se forme una rótula plástica ahí, ¿bien? Y nosotros podamos cuantificar de buena manera cuánto vale esa sobreresistencia debido a la rótula, ¿bien? Y de acuerdo a eso vamos a poder calcular luego la resistencia a corte en los elementos y la resistencia a flexión fuera de la zona de rótula plástica, ¿bien? Si estos parámetros varían muy mucho, se va a complicar cuantificar la sobreresistencia a flexión en rótula plástica y nos va a dificultar, ¿no es cierto?, calcular tanto la resistencia a corte como la resistencia a flexión fuera de la zona de rótula plástica. Con respecto al comportamiento cíclico, para acero sometido a carga cíclica en el rango inelástico, lo que se verifica es que el plafón de fluencia desaparece, y las curvas de tensión de deformación nos van a evidenciar lo que es el efecto de Bauschinger, en el que la respuesta no lineal se desarrolla una deformación mucho menor que la deformación de fluencia original. Entonces fíjense, nosotros tenemos esta curva de tensión de formación, ¿bien? Y se puede ver que conforme, o sea, pasan los ciclos, para un determinado ciclo, la deformación, o sea, en primer lugar lo que va a pasar es que ya no se va a evidenciar el plafón de fluencia como lo veíamos en la curva monotónica que le mostraba al comienzo, ¿bien? Pero además lo que vamos a ver es que la respuesta no lineal se va a desarrollar una deformación mucho más chica que la deformación de fluencia original. Entonces por eso ven este efecto, ¿ven?, en las curvas, en el que no hay plafón de fluencia, sino que directamente ya se ve que la fluencia del acero, por ejemplo, comienza mucho antes que los 420 megapascales que usualmente nosotros conocemos, sino que comienza a los 200 megapascales. ¿Bien? Eso es típico del efecto de Bauschinger, y ese comportamiento cíclico del acero. Entonces, tenemos dos tipos de comportamiento. El comportamiento asimétrico, que es el que podemos observar en rótulas plásticas de vigas con baja carga axial. Fíjense, acá está dibujado cómo sería la tensión, la deformación en ese caso. Acá tendríamos en rojo lo que sería la curva monotónica, que es la que estaban dibujando en los otros diagramas. Y tenemos ciclos de deformación que son asimétricos. ¿Bien? Por el otro lado, tenemos el comportamiento simétrico, que es el que vamos a ver en rótulas plásticas de columna con alta carga axial, y son los que están acá. ¿Bien? Ese sería un comportamiento simétrico en lo que es el acero. Fíjense que acá ya no podemos definir con claridad lo que es la curva monotónica. ¿Bien? Porque se va a experimentar estos lazos, ¿bien?, donde la tensión o sea, la tensión en la que incurre ya en campo inelástico se hace mucho más chica, ¿bien?, la tensión de fluencia. Bueno, el efecto de la temperatura. Se verifica que por debajo de una cierta temperatura, que en general es de 20 grados bajo cero, el acero pierde toda la ductilidad y el mismo se comporta de forma frágil al alcanzar el límite de fluencia. Observen que esto es indeseable y que hay que
prestarle especial atención a la hora de diseñar estructuras sismo-resistentes en clima frío. ¿Bien? Porque por debajo de 20 grados bajo cero, el acero pierde toda la ductilidad y es un material frágil. Bueno, de ahí en más, la temperatura límite obviamente va a exhibir un aumento gradual después de que el acero haya experimentado deformaciones plásticas, y eso puede extenderse hasta alcanzar un máximo de 20 grados Celsius. En el caso del efecto de la edad de la deformación, en general lo que produce es, como vemos en este diagrama de tensión-deformación, nosotros tenemos acá una curva monotónica, que es esta, la curva virgen que le llaman, y tenemos lo que sería acá, ¿no es cierto? Se produce una descarga. Si hacemos una recarga en tiempo corto, vamos a tener esta línea de trazo que siguen aproximadamente la curva virgen. ¿Bien? Pero si esperamos un tiempo más largo, vamos a tener una rama de recarga como la que se muestra en esta línea. ¿Bien? Entonces lo que pasa es que el plafón de fluencia tiende a aumentar, ¿bien? Y la ductilidad del acero es un poco más chica, ¿bien? Entonces fíjense acá el tiempo de recarga, para el que está dibujada esta curva, es de una semana o más, ¿bien? Entonces lo que tenemos es que aumenta la tensión de fluencia y la ductilidad del acero se hace más chica. Ahora vamos un poco más bien a lo que es lo que vamos a aplicar nosotros, ¿bien? Y lo que el reglamento define como el factor de sobreresistencia del acero, que lo vamos a utilizar nosotros. O sea, a nosotros nos dan, el reglamento CIRSOC 103 nos dice que el factor de sobreresistencia del acero, lambda 0, es igual a 1,4, ¿bien? Pero no sabemos de dónde viene nosotros. Entonces, bueno, acá la idea es un poco explicar de dónde viene eso. Fíjense que tenemos esta viga, ¿bien? Que tiene una armadura traccionada a su vez y una armadura comprimida a su vez prima, ¿bien? A su vez es igual a su vez prima. En general, en construcciones sismo resistentes, por lo menos en zonas de elevada peligrosidad sísmica, van a ver que la distribución de armadura en viga es tanto arriba como abajo, ¿bien? Y son aproximadamente iguales. En ese caso podríamos calcular el momento nominal de esa viga como la fuerza en cada una de estas capas, ¿bien? De acero, que sería T, que sería A sub S, por F sub I, que es la tensión de fluencia, por la palanca que hay entre estas dos, ¿bien? Entre este punto y este punto, que sería D, la altura útil, menos D', que sería el recubrimiento de la armadura superior. ¿Bien? Entonces, de esa manera podríamos calcular de manera simplificada cuánto vale el momento nominal de esa viga. ¿Bien? Librándonos del C, del 0,85 de F'C, del coeficiente beta 1 y de tantas cosas que hay en el medio. ¿Bien? Y acá tendríamos, ¿no es cierto?, el diagrama tensión-deformación. Nosotros estaríamos calculando en este punto de fluencia. ¿Bien? Nosotros estaríamos calculando en este punto. Para esa sería el momento nominal de esa sección que calculamos. Ahora, el momento de sobreresistencia de esa viga, el reglamento lo define como el factor de sobreresistencia del acero, lambda 0, por el momento nominal. ¿Bien? Por este momento nominal. ¿Bien? Entonces, este lambda 0 lo que nos provoca es que nos vayamos, cuando estamos ya incursionando en campo inelástico, fíjense, nos vamos a un valor más grande, que es o sea, acá en la curva de tensión-deformación, estamos en un valor de lambda 0 por F sub I. ¿Bien? Entonces estaríamos en un punto correspondiente a la rama del endurecimiento en la curva monotónica del acero. ¿Bien? Entonces, por eso es que este momento de sobreresistencia está referenciado a un estado inelástico, ¿bien?, en
en esa viga o en esa rótula plástica que se forma en esa viga. ¿Bien? Entonces, en general lo que vamos a tener es que los momentos de sobreresistencia en viga son más grandes que los momentos nominales, ¿bien? Porque está multiplicado por 1,4, que es el factor de sobreresistencia fraccional del acero, y están referidos a este estado, ¿bien? A este estado en el diagrama tensión-deformación. ¿Bien? Es decir, que estamos en rango inelástico. Para los momentos de sobreresistencia estamos en rango inelástico. Entonces, como les decía, en el diseño por capacidad se necesita determinar la máxima sobreresistencia flexional de cierta sección. ¿Bien? Esa sobreresistencia puede estar dada por dos factores. Por un lado, por la variabilidad de la tensión de fluencia real en el acero con respecto al valor nominal que nos dan de fábrica. ¿Bien? Y esto en general se toma como la tensión de fluencia real dividida en la tensión de fluencia nominal, que sería 420 en nuestro caso. ¿Bien? Y se verifica que eso es próximo a 1,15. ¿Bien? Es decir, que la tensión de fluencia real de las barras es aproximadamente un 15% más alta que la tensión nominal que nos da el fabricante. ¿Bien? Y por otro lado, esa sobreresistencia la podemos adjudicar al efecto de endurecimiento del acero a altos niveles de ductilidad. ¿Bien? O sea, cuanto mayor ductilidad tenemos, ¿bien?, el acero va a tener mayor endurecimiento. Eso es debido a la curva histerética. Bueno, ese efecto depende mayormente de la tensión de fluencia del acero y de su composición. Entonces vamos a tener que para una tensión de fluencia de 275 megapascales, este efecto va a ser cuantificado por el valor de lambda 2, es igual a 1,10. ¿Bien? Es decir que va a haber un endurecimiento del 10%. ¿Bien? Y para tensiones de fluencia de 400 megapascales, lambda 2 va a valer 1,25. ¿Bien? Esto es más próximo a lo que tenemos nosotros comercialmente. Porque para nosotros... Perdón, Sí. ¿no era que teníamos como menos ductibilidad cuanto mayor era la tensión también del acero? Cuanto mayor es la ductilidad del acero... No, cuando mayor era la tensión. Cuando teníamos aceros más resistentes eran menos dúctiles. Volvamos a la curva cíclica. Cuando estamos para valores altos de ductilidad, tenemos tensiones más altas. ¿Bien? Creo que él se está confundiendo con el hormigón. En el primer gráfico era hormigón cuando a mayor resistencia perdía ductilidad. Creo que eso es lo que... ¿De esto? No. Varias diapositivas más atrás. Digamos, más al principio. Yo me refería a la curva, sería monotónica del acero, como que cuanto mayor sea la resistencia que tiene, era mayor la capacidad de deformarse, ¿no era así, ingeniero? Sí, lo que pasa es que acá vos fíjate que lo que estás experimentando es que tu endurecimiento arranca mucho antes con el efecto de Bauchinger. ¿Bien? Entonces la ductilidad, lo que pasa es que la ductilidad va a tener un efecto ahí de que la tensión te la va a tirar para arriba. ¿Bien? Porque vos cuanto más te vayas para acá, más elevada va a ser la tensión. Bien, cuando vos tengas mayor deformación, por lo tanto mayor ductilidad, bien, más grande va a ser el valor de tensión. Bien, y a eso se refiere esto que está acá. A lo mejor no está bien expresado. Bien, pero cuando vos tengas un nivel de ductilidad alto, bien, tu tensión va a ser más grande que la real, más grande que la de 420. ¿Me explico? Bien, sí, eso sí. A eso va, ¿me entendés? A eso va. Entonces, si vos te referías a esta curva, bien, lo que vas a ver es que cuando vos tengas una ductilidad alta, o sea, una deformación alta, bien,
la tensión va a ser más grande, y va a ser más grande que la tensión nominal. ¿Bien? Entonces, ¿en cuánto difiere eso? Y bueno, difiere para una tensión de 275 megapascales, para una fluencia de 275 megapascales, será de un 10%, lo que se incrementa. ¿Bien? Y para una tensión de fluencia de 400 megapascales se va a incrementar un 25%, o sea, mucho más. ¿Bien? Entonces, lo que pasa es que tenemos que combinar estos dos efectos. ¿Bien? El efecto de la variabilidad de la tensión de fluencia y el efecto que te digo de que la tensión tiende a ser más grande cuando los niveles de ductilidad son más altos. ¿Bien? Entonces, el factor de sobreresistencia del acero, lambda 0, lo define como el producto de lambda 1 por lambda 2. ¿Bien? Entonces, para el caso de un acero de 420 megapascales, un ADN 420, vamos a tener 1,15 por 1,25, entonces el factor de sobreresistencia nos da este valor que es 1,4375. ¿Bien? Bueno, lo que nos dice la norma, el INPE SIL-SOC 103, es que para acero ADN 420, F sub I vale 420 megapascales, el factor de sobreresistencia del acero vale 1,4. ¿Bien? Y de esa manera consideramos tanto el efecto lambda 1 como el efecto lambda 2. ¿Bien? Y de esa forma podemos calcular nuestros momentos de sobreresistencia donde se forman las rótulas plásticas. ¿Está claro? Entonces, cuando le digan cuánto vale el factor de sobreresistencia del acero, según el reglamento, vale lambda 0 igual a 1,4. ¿Bien? Y es debido a los dos efectos estos que les enumeré acá. ¿Bien? Es importante esto, sobre todo que sepan cuál es la diferencia entre el momento nominal, ¿bien?, que está referido al instante en que entra la fluencia, ¿bien?, y cuánto es el momento de sobreresistencia, que ya es para cuando estamos en un valor de tensión en el acero un poco más grande, ¿bien?, que el del plafón. ¿Está claro? En este caso ya hemos desarrollado la rótula plástica en ese elemento. ¿Bien? Tenemos un momento un poco mayor. Y bueno, esa sería la clase de hoy. Básicamente me interesa que quede bien en claro cuál es la diferencia entre hormigón confinado y hormigón no confinado. Eso es elemental y es vital en el diseño sismo resistente, y el factor de sobreresistencia del acero, que lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos diseño de viga. Bien. Lo demás, bueno, un poco es como un repaso de lo que ustedes ya han visto en estudio de materiales, obviamente adaptado a lo que es la solicitación sísmica. Bien, que por ahí algunas cosas difieren, pero en general las líneas se mantienen, las líneas generales que ustedes ya conocen. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Ingeniero, Sí. para este tema, ¿también tomamos como bibliografía solamente el reglamento o dinámica de la estructura, ese libro que nos mostró el otro día? No, ese libro es de dinámica solamente. Este libro, esto lo pueden encontrar está en el Pauli Priestley. Ya voy a ver si es que ese libro está en inglés, pero bueno, de todas maneras tienen disponible esta bibliografía. Estos son de unos apuntes viejos que tenía yo, ¿bien? En base a ese libro. ¿Bien? Pero ese libro es, ¿el Pauli Priestley es el autor o...? Sí, es el autor, son dos autores, Pauli Priestley. Ya voy a ver si se lo puede subir a la plataforma. Pero está en inglés el libro ese. Esto está traducido, digamos. Esta sería la traducción. ¿Bien? Claro. ¿Puedes subir al Classroom el Power, ingeniero? Sí, lo vamos a subir a las diapositivas. Bien, gracias. Entonces, bueno, diferencia entre hormigón confinado y hormigón no confinado. Bien.
Si yo densifico estribo, confino más el hormigón, tengo mayor área de confinamiento en el núcleo, ¿bien? Y obviamente la resistencia del hormigón confinado y la deformación última del hormigón confinado es mucho más grande que la del hormigón no confinado. Entonces eso beneficia a la ductilidad y a la incursión esa en campo inelástico, ¿bien? En esa sección, ¿bien? Y el factor de sobreresistencia del acero me sirve para calcular cuáles van a ser los momentos de sobreresistencia, ¿bien? En el diseño por capacidad que van a ver más adelante, ¿bien? Y es debido a dos fenómenos, como les digo, la variabilidad en la tensión de fluencia y el endurecimiento ese que se produce a valores altos de ductilidad, ¿bien? Entonces, recuerden que los aceros que son deseables para el diseño sismorresistente son los que tienen un plafón de fluencia más largo, ¿bien? Eso es deseable, ¿bien? Y otra cosa, bueno, eso creo que son los conceptos generales. Después hay otras cosas más, digamos, el libro también enumera un par de cosas más, pero bueno, no van al caso. Para los objetivos del curso, con esto está les basta y les sobra, ¿bien? Bueno. ¿Alguna duda? Ingeniero, Sí. No sé si puede volver un par de diapositivas Sí. hasta donde mostraba justamente, no estoy viendo nada, no sé si está congelado. A ver, para. Bien, sí. Usted había enumerado 4 puntos del comportamiento. 4 puntos del acero. Ahí, ese. Ahí. Ese. Sí, y antes de eso había una gráfica. Esta, la clásica, la típica, sí. Ahí está. Ahí puede ser que se explica los factores por efecto de endurecimiento. O sea, cuando es menos resistente, el factor es 1,10. Y cuando es más resistente, es 1,25. Es como que el plafón es más prominente, digamos. Por eso que el factor sí, aumenta. Podés verlo ahí. Si querés verlo ahí, lo podés ver ahí, sí. También en esta podría ser. Fíjate acá como el endurecimiento es más alto, ¿bien? Claro, a eso me refiero. Fíjate acá, para 520. Mayor resistencia es como que el factor tiene más sentido que aumente, digamos. Sí. Yendo un poco a la pregunta que había hecho. Sí, es una buena observación. Es una buena bueno, gracias. Creo que y bueno, por ahí venía la pregunta. Acuérdense del comportamiento cíclico del acero, ¿bien? Que en general la fluencia arranca a una deformación y una tensión más chica que lo que arrancaría en la curva monotónica, ¿bien? Eso es debido al efecto de ese Bausinger, ¿bien? Entonces, la forma de los lazos histeréticos es esa, ¿bien? No siguen perfectamente la curva monotónica que está acá, ¿bien? Tendríamos que hacer un comportamiento asimétrico, que no es lo que siempre pasa, ¿bien? No es lo que siempre pasa en los elementos. En general, a veces se producen fallas en el acero por esto, ¿bien? Porque pasan de una tensión pasa de estar, o sea, imagínense un sismo, digamos, de instante a instante pueden variar los esfuerzos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de tracción o de compresión en un tabique o en una columna, ¿bien? Entonces una columna que en un momento estaba traccionada puede pasar a estar comprimida, ¿bien? Entonces esa alternación entre el ciclo de tracción, compresión,
hace que se modifique muy mucho cuánto varía la afluencia, ¿bien? Cuánto varía en cada ciclo la afluencia, y eso puede generar también, que es lo que pasó en el caso del sismo de Chile, que haya fallas prematuras en el acero por pandeo, ¿no? O sea, se agota la capacidad cíclica y empieza a pandear el acero cuando se comprime, ¿no? La carga crítica de pandeo se va haciendo más chica a medida que, cuando una barra está traccionada, o sea, cuando la barra no tiene tensión, ¿no es cierto?, tiene una determinada capacidad de pandeo. Al estar traccionada, ¿no es cierto?, ya la capacidad de pandeo disminuye un poquito. Y si tiene largo ciclo de tracción y de compresión, llega un momento en que la carga de pandeo es muy chica, ¿bien? Y puede provocar eso también falla por pandeo de barra, ¿bien? Por pandeo de barra longitudinal, tanto en columna como en viga, ¿bien? Y eso es una manera de prevenir eso es mediante armadura transversal, ¿bien? Densificación de armadura transversal, por eso les decía, se disminuye la longitud esa que puede pandear la barra, ¿bien? Y se tiene un mejor comportamiento. Bueno, eso con respecto al comportamiento cíclico del acero. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Por ahora no, ingeniero. Bueno, entonces le subo esta presentación ahí a Classroom para que la tengan y tengan en cuenta estas cosas. Perfecto, muchas gracias. Chao, Bueno. gracias. Chao, ingeniero. Chao, hasta luego.